Saludos, soy Juan Villegas y hoy voy a hablarles mi opinión personal acerca de la película Cara Cortada del año de 1983, dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone, protagonizada por Al Pacino. En esta película nos centramos en la historia de Tony Montana, quien es un exiliado de Cuba y que se refugia en los Estados Unidos debido a la inmigración por parte de Fidel Castro y sobre todo dentro de los refugiados pues se encontraban también esto que decíamos personas de las cárceles, por así decirlo, y dentro de esas personas en esta historia que se remonta y se encuentra Tony Montana, quien junto con su amigo Manny pues quieren emprender esto que se llama el sueño americano, llegar a lo más alto del poder, a lo más alto del mundo, a las esferas donde son invencibles, intocables y sobre todo a la inmortalidad de un dios que por así decirlo es un dios supersticioso o un dios que no llega a la reconciliación del alma profunda. Entonces esta historia nos habla sobre el alter ego de un personaje convertido en una falta misticidad, donde las relaciones tanto por parte de Tony, que es pues prácticamente está involucrado en el crimen debido a sus antecedentes penales y debido también a la escasez que él sufría en Cuba, pues y sobre todo su carácter intempestivo, lo llevan a tomar ese camino, ese mal camino, por así decirlo. Pero ¿qué va más allá de este personaje? ¿O por qué nos hemos encariñado con este personaje a pesar de que no es un personaje heroico, sino un antiheroico? Porque él decide sus propios rumbos, sus propios caminos. Dentro de la película, así va a pasar dentro del desarrollo de la película. Para mí esta película tuvo un impacto en mí, y sobre todo porque yo la vi desde que tenía 10 años esta película, debo admitirlo, y tuvo un enorme impacto en mí desde que la vi. Y sobre todo es hablar del poder, de la ambición de un hombre cegado por todo eso, por las carencias que él sufrió o que él padeció. Entonces que llenar ese vacío que él tuvo con ese reconocimiento y sobre todo con la personaje Elvira que más adelante de la película aparece y es un factor muy importante el simbolismo de este personaje y sobre todo el reconocimiento de este papel, que cada personaje como Manny, su hermana de Tony Montana y otros personajes más juegan un papel muy importante dentro de la película y dentro de este circo fílmico. Entonces, y sobre todo la dirección de Brian De Palma, pero sobre todo importante el guión de Oliver Stone, quien es un escritor escritor y director que ha trabajado en otras películas como Pelotón, Wall Street y Wall Street con este actor que es muy famoso. Pero sí, hablando por ejemplo, de esta película de Cara Cortada, pues podemos hablar de muchos temas. Es una película tan universal que nos abre en la extensión total de la palabra, por así decirlo, y como en muchas otras películas así relacionadas con estas de la mafia, del crimen organizado, como por ejemplo Sangre por Sangre o El Padrino y entre muchas otras. Pero Cara Cortada pues es muy entrañable, es una película que nos acerca a la definición total de lo que la ambición puede ocurrirle a una persona cuando llega a esas altas esferas y sin de la nada llega a un completo vacío existencial. Entonces es una película que nos acerca sobre todo a la definición de un personaje a la vez tanto moral como antimoral y muy complejo por las decisiones que él toma dentro de la historia de la película, pero sobre todo que es muy entrañable, como en los otros personajes que aparecen dentro de la película. Y a pesar de que su trama sea, por así decirlo, accesible, porque hay películas que pueden ser muy complejas, esta película tiene un autorrespeto en sí mismo por su definición de la palabra, porque se acerca sobre todo a temas centrales de la realidad
y como las drogas y estos temas que perjudican y dañan. Y de hecho dentro de esa película hay una escena autocrítica donde un periodista quiere destruir a todo esto de las drogas y pues desean borrarlo, y dentro de la película pues ahí aparece. Entonces no quiero dar alerta de spoilers, pero si no la han visto la recomiendo muchísimo. Es una película que habla de la familia, del poder, de las ambiciones, de las relaciones, de la amistad. Entonces es tan accesible la película que cualquiera puede verlo. Bueno, claro, respetando también las edades, y yo pues la vi en esa edad y pues bueno, fue mi decisión mía. Pero en sí, hablando de cara cortada, pues es una película muy entrañable. Y sobre todo creo que los que van a tener más conocimiento son los espectadores, que van a comentar en la caja de comentarios qué les pareció la película, qué pueden aportar dentro de la caja de comentarios, qué observaciones se encuentran dentro de esta película, porque hasta el día de hoy sigue teniendo mucha relevancia, y sobre todo que es una película que, que nos acerca mucho a la moral, a la profundidad y a la complejidad de un personaje como es Tony Montana. Bueno, sin más que nada me despido, les mando un fuerte saludo.